dándoles pliego para los sobrinos y para los nietos, algunos para los nietos, para hacerles las mañas, porque un día como hoy se hace como si fuera un sorticio de invierno y se queman las mañas como para dar ambiente al pueblo. La recogida del espliego o lavanda se efectúa tras la vendimia, a finales de septiembre. La planta, que para entonces ya ha florecido, goza de un delicioso aroma. Los haces de espliego se dejaban a secar hasta el mes de diciembre, momento en el que los abuelos elaboraban las mañas que repartían entre sus nietos. Bueno, Luisito, como ha llegado la época de las mañas, ayúdame a hacer unas mañas para aquí, para los nietos. Vale. Sácame estas tiras que se usaban antes cuando no había cuerdas, y se llama una planta que es silvestre que se llama matagallinas. Esta va a ser como es chiquilla, va a ser para la Andrea. Para Aitor, que es más grande, le haremos más grande. Qué dura es esta hierba, que no se rompe cuando que le pretes, Ahora, le ponemos un garrote aquí para apretarle, para cuando hagáis así, dure más la lumbre, Bueno, ahora vamos a darle otro garrote a esta maña que va a ser para Aitor. Bueno, vamos a hacer ya la última. ¿A quién le falta? A Sara. A Sara, pues esta para la Sara, Abuelo, sí. Cuando llegue la noche, que es cuando salen o piensa la gente que salían los espíritus, se queman corriendo por las calles en el pueblo. Bueno, ya hemos terminado, una para cada uno, ¿Ahora qué? Ahora esperar, ¿no? Ahora esperar, a que se haga de noche. Al caer la noche, los niños prenden sus mañas y comienzan un recorrido por las calles del pueblo que les conduce hasta una hoguera, ubicada a las afueras, en la que depositan los últimos rescoldos del espliego. Es como si sería pues para purificar el pueblo, para hacer no sé purificar, sino para ahuyentar los malos espíritus, pues para que al año siguiente hubiera buena cosecha, o ¿cómo te diría yo? Pues alguna cosa de esas, ¿verdad? Alguna cosa de esas. Espantar porque si ha habido igual muchas desgracias en el pueblo, para que entrarían menos desgracias al año siguiente y cosas de esas así. Ahora ya llevamos unos 10 o 12 años que se hace después de la hoguera un poquitín de chorizo, bueno, un poco la gente que va, con todo el mundo come chorizo, unos choricillos asados, y luego la gente del pueblo, el 80% no, pero al que le gustan bastante, lleva unas patatas, mientras están haciendo la hoguera, saca un poco rescoldo, las mete allá, se van asando, y ajos, y cabezas de ajos, cosas que antes pues no se hacían, porque antes, lo que te estamos hablando, la patata de campañero tenía que ser para todo el año. En la localidad alavesa de Hijona, los conjuros de invierno también han estado muy relacionados con la entrada, los deseos y prevenciones para el año nuevo. Vamos a hacer la bendición de pan para la cena. Guardaremos luego un corosco para todo el año. Este trozo de pan que hemos cortado es para guardarlo durante todo el año, para si hay enfermedades de animales o personas, se da un trocito de pan para que se curen. Entonces normalmente se guarda en una panera, pues ojalá no se usaría en todo el año. Eso es señal de que no ha habido enfermedades, ni en animales ni en personas. Esto se suele hacer el día Nochevieja. También se suele hacer el día San Blas, pero ese día se hace en la iglesia. Se bendice y se hace lo mismo, se lleva a casa, se come de él y un trozo se guarda. Arrojar agua por la ventana a las 12 de la noche del último día del año era un rito deshidratativo que buscaba buenos augurios, que se conservó hasta 1965.
para tirar cosas malas del año viejo, y ahora voy a la fuente a por agua nueva para tener un año bueno y cosas con más viejos. También, durante la víspera de la noche del 7 de diciembre, en el municipio alavés de Pipaón, tenía lugar la quema de pellejos, otro antiguo ritual de carácter purificador. Hace 50 años todavía, y menos, hasta 40 años, a las 7:30 el ayuntamiento apagaba todas las luces de las calles. Y ya los niños hacíamos una pequeña... Los niños no, siempre había el maestro o 2 o 3 personas mayores, hacían una pequeña hoguera. En aquella pequeña hoguera ya nos habían preparado los abuelos o los padres o los tíos un palo de 1,5 metros donde teníamos los restos de los pellejos de vino o botas de vino de las de antes. La víspera de la Concepción. Entonces, desde tiempo inmemorial, se hace la quema de pellejos, que era un acto purificador contra las brujas y malos espíritus. Lo único que ya no se hace el fuego en la plaza porque nos han arreglado las calles y ahora, bueno, ahora se hace ese fuego encima de una carretilla. Y se abrían además, por el paso de todas las calles y sin luces, abrían las puertas y las ventanas para que aquel humo entraría a la vivienda y purificaría aquella casa o aquella cuadra, todos los aposentos que todo el mundo quería, que quedarían purificados contra las brujas y los malos espíritus. En la actualidad, la quema de los pellejos de cuero ha sido sustituida por la combustión de neumáticos y otros objetos de goma. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.